Hola mis amigos, les habla el Hijo del Rey, su hermano y amigo Giovanni Villarreal Castillo. Y quiero dar la bienvenida a esto que se llama Del Púlpito a las Redes, donde sin duda alguna nos vamos a regocijar con la palabra de Dios. ¿Cómo es que en un mundo lleno de crisis, en un mundo lleno de dolor, de angustia, de incertidumbre, podamos nosotros confiar en Dios? El mundo se pregunta, pero tú y yo que somos temerosos del Todopoderoso, sabemos que todas estas cosas nos ayudan a tomar fuerza, a confiar plenamente en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero invitarte a una historia que es maravillosa. Todas las historias de la Biblia son maravillosas, pero en esta ocasión quiero traerte para que juntos naveguemos en las redes a través de la palabra de Dios y podamos comprender algunos beneficios de hacerle caso al llamado de Dios. Por eso el tema de esta oportunidad le hemos titulado precisamente Señor, sálvame. Si estás en una circunstancia, si estás en una situación donde no ves salida, donde no ves esperanza, donde todo lo que ves es tristeza, de pronto dolor, ausencia o soledad, clama en este momento, Señor, sálvame. Ven conmigo y vamos juntos a disfrutar de su palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Y allí vamos a encontrar nuestra historia para esta oportunidad a partir del verso 22. Nos dice el Señor, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La Biblia nos hace referencia a varias cosas en este versículo. Primero, quien fue el mismo Jesús quien les dio la orden a sus discípulos, primero de entrar en la barca. Cuando se da un artículo definido, la barca, en este caso, significa que era el medio de transporte que ellos tenían. Sí, él pudo haber dicho, tomen una barca, váyanse en otro medio de transporte, cojan una de esas barcas, pero no, dijo, váyanse en la barca. Por lo tanto, era el medio de transporte que ellos tenían. Ellos quizás pudieran haberse preguntado, y bueno, ¿y Jesús cómo nos va a alcanzar? ¿En qué se va a ir? Pero ellos tomaron la decisión oportuna que ojalá tú y yo podamos tomar también a partir de este momento. Fue Jesús quien les habló, ¿cierto? Y les dijo, vayan delante de mí. O sea, les está dando una orden, un imperativo de ir adelante. Ese mismo imperativo el Señor nos lo está presentando a nosotros hoy. Estás en medio de las circunstancias adversas, escuchemos la voz de Dios que nos dice, ve adelante. Significa que no debemos de estancarnos, porque llegó una crisis mundial, una pandemia, porque llegó una situación que nos tiene a todos en casa y no, hay que ir adelante. Estamos viviendo el momento, estamos viviendo la tristeza, estamos viviendo el dolor, pues no podemos quedarnos ahí. Necesitamos ir adelante, coger lo que tenemos, coger esa barca, montarnos e ir adelante. Entre tanto que Dios está trabajando. Eso es significativo en este versículo, porque cuando Jesús nos da una orden de avanzar, no es para Él quedarse quieto. Si el Señor te está diciendo adelante, es porque ya Él ha tomado la decisión de acompañarte, de preparar algo para ese beneficio tuyo y beneficio mío. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, si escuchamos hoy la voz del Señor que nos dice adelante, no tengamos miedo, vamos hacia adelante. Todo esto va a pasar y de la mano del Señor conduciremos nuestro camino, el de nuestra familia, en favor de nuestra salvación. ¿Okay? El verso 23 nos dice, cuando Jesús despidió toda la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús pudo haberle dicho a sus discípulos que despidieran la multitud con él. El contexto nos habla que eran más de 15,000 personas que estaban en ese momento ahí, y le hubiera sido más fácil también que despedirlo en grupos. Pero Jesús quería tener un contacto personal con cada persona en ese lugar. Por eso hizo que ellos fueran adelante para él hacer su trabajo.
queridos amigos y hermanos, dejemos trabajar a Dios, dejemos trabajar a Jesús, dejemos trabajar al Espíritu Santo en nuestro favor. Hagamos lo que Él nos ha dicho que hagamos, permanecer en la fe, continuar, salir hacia adelante, y Él sin duda alguna está haciendo también su parte. Y Él despidió, dice la Biblia, que despidió a toda la multitud, pero yo subrayé algo muy significativo para esta ocasión en este versículo 23, la palabra orar. Jesús dice que cuando terminó de despedir a la última persona, subió al monte a orar. Y ese es un elemento que usted y yo debemos de tener muy presente. Si queremos salir adelante, debemos hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Orar. Pero orar a la manera de Jesús. Porque nosotros quizás sí tenemos una vida de oración, pero ¿qué tipo de oración estamos haciendo? ¿O cómo lo estamos haciendo? A veces oramos porque, por si acaso, a veces oramos porque ya es una rutina, o ya estoy mecanizado a orar. Pero cuando nosotros abrimos el corazón a Dios y expresamos nuestros deseos delante de Dios, nuestros ruegos delante de Dios, vamos a obtener mejores beneficios y mayores resultados. Por la misericordia, claro, de Dios, no por lo que nosotros hagamos. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, las oraciones que nosotros debemos de hacer con fe, creyendo que lo que le pedimos a Dios, Él nos los va a dar. Entonces, número 1, nadie puede alcanzar lo que Jesús alcanzó, porque nadie ora como Jesús oró. Si tú y yo queremos ir adelante y hacer las cosas que Jesús, que mayores a las que Él hizo, podríamos hacer, tenemos que, como mínimo, orar como Jesús oró. ¿Tienes una vida de oración? ¿Cada cuánto horas en la semana? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Es una pregunta que también me hago yo. Y ya les expresé en un video anterior, un tema anterior, que a pesar de las circunstancias que puedan llegar a mi vida, puedo dejar de hacer muchas cosas, pero lo único que a mí no me declina en la vida es dejar de orar. Y ahí he encontrado la fuente, ahí he encontrado mi fortaleza, ¿cierto? Mi sostén en comunicarme con Dios. No soy mejor que tú, obviamente, no me siento que sea un hombre de más oración que usted, pero por lo menos es lo que a mí me ha fortalecido, la oración, y te invito a que también lo hagas. Hay muchas cosas en la vida que podemos alcanzar solamente a través de la oración, esa oración de fe que alegre el corazón de Dios. Así que aquí en adelante, mis hermanos, vayamos hacia adelante, pero con una vida de oración y una oración disciplinada. Además de eso, dice el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El verso 24 nos habla que los discípulos hicieron caso a la orden de Jesús, como usted y yo muchas veces que le hacemos caso al Señor, vamos adelante, pero vemos tropiezos en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, y en medio de ese caminar hacia la otra ribera, dice que los discípulos se encontraron con una situación de emergencia que les estaba asegurando prácticamente la muerte. Supongamos que ellos van caminando en este tiempo y se encuentran con un COVID-19 en el camino, donde teníamos un plan y ese plan se ve frustrado, donde teníamos una idea y esa idea se ve exterminada, donde teníamos un anhelo y ese anhelo se ve truncado, ¿sí? Entonces es precisamente lo que ellos encontraron. Dice que la barca estaba en medio del camino, en medio del mar, y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí hay unos elementos que nosotros debemos de identificar. Las olas están compuestas por el agua, ¿sí? Y el agua, pues ya lo hemos venido presentando como la Biblia lo dice, lo presenta como un símil, un comparativo de lo que es las muchedumbres, los pueblos, las personas, para ser más sencillo, ¿cierto? Y los vientos están representando las dificultades, la enfermedad, la angustia, las crisis, las pandemias, todas estas situaciones que frenan el avanzar del ser humano. Por eso solamente avanzaron hasta la mitad, ¿sí? Pero lo importante de esto no es que ellos avanzaron hasta la mitad, como muchas veces nos pasa a nosotros. Emprendemos algo y lo dejamos a la mitad, porque ya no podemos, porque la lucha es con el viento contrario, porque las aguas nos ahogan. Teniendo en cuenta esto, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esas olas y ese viento que están atrancando tu caminar, que están estancando tu vida,
que no te dejan caminar libremente hasta la otra ribera. ¿Sí? Esas olas y esos vientos, dice la Biblia, que estaban contrarios a lo que ellos decían. A veces nosotros desistimos diciendo, no, yo no voy a pelear contra la corriente, ¿cierto? Pero en este elemento, quiero decirte que cuando vas caminando, cumpliendo la orden de Dios, de ir hacia adelante, y te tropiezas o te encuentras con las olas y los vientos, no nos preocupemos. Cuando las olas y los vientos son contrarios a nuestros anhelos, no nos preocupemos. Eso es porque Jesús nos quiere alcanzar. Eso es porque Jesús te quiere alcanzar. Él no quiere que lleguemos solos allá a donde Él nos ha enviado, porque la Biblia nos dice que Él tiene cuidado de nosotros. Miren lo que dice el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sí, significativo. Jesús quería alcanzar a sus discípulos y se alió con la misma naturaleza, con el viento y con el agua, para que estancaran un momentico, o más bien para que los pararan allí y ellos pudieran, y Él los iba a alcanzar, porque no los quería dejar solos. Entonces, cuando tengamos esas dificultades, en este momento, sí, vuelvo y les digo, es en medio del dolor donde nosotros podemos aprender a confiar en Cristo. Pero no nos desesperemos cuando estemos viendo las cosas contrarias a lo que nosotros anhelamos. Es porque Jesús nos quiere alcanzar. Y déjame decirte, la noche tiene, en la mayoría del planeta tiene 4 vigilias, ¿cierto? Que se han dividido así las estaciones de la noche o los momentos de la noche. 4 vigilias. La primera vigilia de la noche está de que se oculta el sol, ¿cierto? Aproximadamente 3 horas después. En nuestro caso, allá en Sudamérica, puede ser de 6 a 9, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana la tercera vigilia, y la última vigilia, la cuarta vigilia, está de 3 a 6 cuando ya empieza el amanecer. Pero dice también que el dato que la vigilia más oscura de la noche es la última. Y en ese preciso momento, en esa precisa vigilia, en la donde la noche era más densa, ya casi para amanecer, es donde aparece Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, no hay que temer. O sea, Jesús nunca llega tarde. Jesús llega en el momento preciso. Y hoy puede ser tu cuarta vigilia. ¿Has esperado tanto por la conversión de tu esposo? En esta crisis puede ser tu cuarta vigilia. ¿Has esperado mucho por el retorno de tus hijos a su hogar, o el recuperar tu familia, o alcanzar las metas que te has propuesto y no habías alcanzado? En esta crisis puede ser tu cuarta vigilia. Escuché una frase muy, muy sabia de un pastor esta mañana, que él invitaba a restablecer, a reinventar, ¿cierto? Decía reinventar. Nosotros necesitamos reinventar nuestra vida. Y esta es una linda oportunidad para reinventar, ¿sí? Mirar qué estábamos haciendo antes, si nos estaba dando resultados, cómo podemos sostener o duplicar o salir más adelante. Estamos viendo, para reinventar necesitamos, número 1, orar como Jesús oró, ¿sí? Hacerle caso, ¿qué cosa? A la orden de Jesús de ir adelante. Y cuando tengamos tropiezos, tengamos las cosas en contra, pues no nos desanimemos, simplemente es porque Jesús nos quiere alcanzar. Dice también el verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y tuvieron miedo, diciendo, un fantasma, un fantasma. Estaban gritando de un lado al otro, la barca era pequeña, y empezaron ellos a turbarse y, bueno, ellos creían en ese tipo. No te voy a preguntar si crees en fantasmas, porque no son de esos fantasmas que queremos hablar hoy. Pero sí existen unos fantasmas que frenan a más de uno. Sí, y yo me he visto también frenado por esos fantasmas, no de los que se hablan por ahí, no. Estamos hablando de los fantasmas, aquellos fantasmas que nos nublan la mente, que tenemos un plan y no podemos alcanzarlo porque empezamos como, bueno, el fantasma de la duda, por lo menos el fantasma de la duda, donde empezamos con ese emprendimiento y ahí a mitad de camino decimos, sí, ¿será que sí era la voluntad de Dios? ¿Será que sí era lo que el Señor quería para mi vida? ¿Será que sí escuché bien lo que Jesús me quería decir? Y empezamos con esos fantasmas de la duda, ¿no? De la incertidumbre. ¿Será que después de esta pandemia vamos a salir adelante? Y ya el Señor nos está dando la victoria anticipada, ¿no?
que confiemos en Él y para adelante. ¿Será que después de que pase todo esto y podamos salir de casa, tendremos el trabajo, nos tocará que ir a buscar otro trabajo? Son circunstancias que nos frenan y nos hacen dar miedo. ¿Qué será de nuestros hijos después de esta pandemia? Bueno, depende como también lo tomemos realmente. O sea, tenemos dos alternativas: hundirnos en esta situación y sentarnos a llorar como los que no tienen esperanza, o simplemente buscar el lado positivo de toda esta circunstancia y decir, bueno, lo que no pude alcanzar antes, a través de esta situación lo puedo alcanzar en el nombre del Señor. Entonces, esos fantasmas tienen que quedar a un lado. Si tenías dudas, deja de dudar. Si eras incrédulo, empieza a creer. Si eras desconfiado, empieza a confiar en el Todopoderoso. A eso nos invita el Señor, porque Él vino, ¿qué? Caminando hacia ellos, y ellos pensaban que era un fantasma. Y miren ustedes que realmente cuando un hijo de Dios está solo y siente miedo, ¿sí? Es porque Jesús lo está alcanzando. Siempre que está la presencia de Dios, el ser humano siente miedo. Esto le sucedió a Adán y Eva cuando después de que pecaron, vino Jesús, vino el Todopoderoso, vino Dios al Edén, ¿cierto? Y cuando les habló, ellos se escondieron, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque habían cometido ese pecado. Y muchos discípulos, a los discípulos les pasó eso. Entonces, era Jesús, pero tuvieron ¿qué? Miedo. Y a veces yo me pongo a meditar en eso. Cuando usted y yo sentimos miedo después de haber hecho algo malo, pues es porque Jesús nos está visitando, es porque el Espíritu Santo nos está tocando. Y si sentimos esa situación por haber hecho eso que no debimos, pues gloria a Dios, porque eso significa que todavía el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El día que usted y yo hagamos algo malo delante de nuestro Padre Celestial y ya no sintamos nada, ya no sintamos miedo, ahí sí es de preocuparse, porque significa que como digo, ya tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ojalá no llegue esa circunstancia a la vida, pero que el Espíritu Santo deje de tocar, que ya usted ya haya decidido su destino, sería muy lamentable. Mientras sintamos miedo, ¿sí? Glorifiquemos a Dios, pero el día que a lo bueno le digas malo y a lo malo le digas bueno, y ya te dé lo mismo lo bueno que lo malo, y ya porque los demás lo hacen yo también lo hago, y ya no tengo discernimiento espiritual para saber qué cosa es de Dios y qué no, entonces preocupémonos en esa circunstancia. Entonces dice el verso 27, pero enseguida Jesús, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Las mismas palabras que usted y yo queremos escuchar en esta oportunidad. Tengan ánimo, mis amigos. Tengamos ánimo, no nos desesperemos en medio de esta situación. Esperemos en el Señor. Bueno, esperar es todo lo contrario a desesperarnos, ¿cierto? Entonces, esperemos confiadamente en el Señor, porque los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas. Y además dice que todas las cosas le ayudan a bien a todos aquellos que esperan en el Señor. Así que esperemos en Él y temamos a Él, dice el Señor. No temáis, soy yo. Si pudiéramos prestar nuestro oído al silencio y en un momento escuchar ese susurro que nos diga, soy yo, no te preocupes. Y nosotros estamos ahí, así como cuando estábamos pequeños, ¿no? Que se nos pasábamos para la cama de nuestros papás y estábamos durmiendo y cualquier rayo, cualquier tormenta, cualquier cosa nos hacía despertar y uno tocaba al papá o la papá le tocaba la cabecita y uno dormía allí tranquilo. Esa misma sensación debemos sentir ahora, ¿sí? y todo el tiempo que es nuestro Padre Celestial que está a nuestro lado, ¿sí? No temáis, porque aunque tengamos toda esta adversidad en este momento a nivel mundial, Jesús está con nosotros y Jesús los alcanzó. Entonces hubo uno que era el más valiente, como algunas personas en el mundo existen que son las más valientes, pero a la hora de la verdad son los más cobardes, ¿sí? Dice la Biblia, respondió Pedro, que era el más bravo, y dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro estaba allí en la barca, todos estaban con miedo, pero el único que dijo,
Señor, si eres tú, o sea que él no estaba ni siquiera viendo a Dios, no estaba viendo a Jesús, él se escondió, era el más bravo, pero terminó siendo el más cobarde. Típico de aquella persona que le dice al anciano, le dice al pastor, mire, yo le quiero contar esto, pero por favor no vaya a decir que fui yo quien se lo dije, porque no quiero tener problemas con esa persona. O sea, dice una cosa, pero se esconde. Entonces, dice que Pedro mostró esa característica, que era el más bravo, pero terminó siendo también el más cobarde. Pero a la vez de eso, Jesús le dijo, bueno, esta es una oportunidad. ¿Para qué? Para transformar el corazón de Pedro, o para empezar a hacer un cambio en él. Como él fue el que lo pidió, claro, no estamos juzgando a nadie. En algún momento todos cometemos un error, decimos algo indebido y todo eso, ¿cierto? Pero cuando suceden esas cosas y abrimos el corazón a Dios, o por lo menos le hablamos a Dios, como Pedro habló, esa es la oportunidad perfecta para que el Espíritu Santo pueda obrar en usted y en mí, o en aquella persona que necesita ser transformada. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es importante. Estamos entre las aguas. En la semana estamos rodeados de incluso de mucha gente inconversa, incrédula, ¿cierto? Y ahora que no nos estamos congregando, podemos estar más a expensas de esas situaciones, pero lo importante no es decir quién es incrédulo, quién es santo, quién es un escogido del Señor. No, en este momentico no prima eso, es más relevante, pero lo más relevante es lo que dice ahí, que Pedro caminó sobre las aguas. Significa que usted y yo, si somos temerosos del Señor, caminemos de aquí en adelante sobre las aguas, no para pisotear al otro, pero por lo menos pensando en que nosotros somos llamados a ser cabeza y no cola. No nos conformemos, porque a veces confundimos la humildad con otra cosa. No, somos hijos del Rey, necesitamos levantar. Y aquí en adelante ya nadie nos puede mirar como aquel que miraba antes del COVID, 10 años atrás, 20 años atrás. No, usted y yo ya nos levantamos. ¿Para qué? Para dar testimonio del poder de Dios. Digan lo que digan, en el nombre del Señor Jesús. Y él dice que iba sobre las aguas, pero el verso 30 dice, al ver el fuerte viento, hombre, otra vez. Y tomamos la decisión de levantarnos y no hacerle caso a nadie, pero vemos el fuerte viento, viene otra vez los problemas, alguien que te conoció hace 10 años y viene a decirlo hace 10 años, no ve tu cambio ahora, y empieza otra vez y dice que se desanimó. Pedro tuvo ¿qué? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces. Pero de todas esas voces, lo más importante que dijo fue, Señor, sálvame. Llega un momento en que ya no aguantamos más. Y tenemos que acudir a Dios. Gente que antes de esta situación votaba, escuchaba de Dios y cambiaba la emisora, un programa de cantos espirituales y lo cambiaba a otro. O sea, era renuente a Dios, pero en esta crisis, en esta situación, créanme que Dios ha aprovechado. El Espíritu Santo ha trabajado fuertemente. Ese ministerio de salvación ha trabajado tan fuertemente que muchas almas que pensaríamos nosotros humanamente se iban a perder, han tomado decisiones por Cristo. Porque este es el momento de clamarle al Señor, Señor, sálvame. Si estás en el lecho de la enfermedad, clama, Señor, sálvame. Si estás ahí en el lecho incluso al borde de la muerte, clama en estos momentos, Señor, sálvame. Como Pedro también clamó. Si estamos en circunstancias adversas, Señor, sálvame. Y cuando él gritó, Señor, sálvame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió Pedro? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y eso significa que cuando nosotros quitamos la vista de los ojos de Cristo, nuestros ojos de Cristo, los ponemos en el viento, tenemos un problema grande. Pero no nos quedamos en el problema, ¿cierto? Porque hacer parte del problema, mis hermanos, si no tenemos una solución, somos parte también del problema. Por lo tanto, la invitación es a que clamemos, Señor, sálvame. Y en ese instante, en ese momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un anhelo? ¿Tienes una meta? No dudes, no dudes. Clama al Señor, levántate, vamos hacia adelante, oremos como Jesús oró y clamemos en cualquier circunstancia, Señor, sálvame, sin dudar.
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué se calmó el viento? Porque entró Pedro, pero lo más importante, subió también Jesús. Jesús quiere subir en tu barca para que se calmen los vientos. Jesús quiere entrar en tu casa para que se calmen la discordia, la gritería, los pleitos. Aunque en estas circunstancias muchos hogares se han compuesto, se han restablecido, se han fortalecido. Escuchamos testimonios de personas que ni se miraban y ahora con esta situación han sido una bendición el uno para el otro, ¿sí? Entonces, aprovechar toda esta situación, que Jesús entre a nuestra barca, entre a nuestra casa, entre a nuestras vidas, y todo, yo estoy seguro que todo después de esto, si hemos dejado actuar a Dios en nuestras vidas, todo será para bien. Todo será mejor que antes. La tierra necesitaba un descanso y gloria a Dios. Esta es una linda oportunidad para que descanse de todo el mal que le hemos hecho como seres humanos a la tierra. Pero también a nivel espiritual tienen que haber surgido cambios. Han surgido muchos cambios. Mentalmente han sufrido muchos cambios. De hecho, miren que uno se entrega al Señor, uno medita en el Señor, deja el pasado atrás, deja el resentimiento atrás, y uno siente una fuerza, uno siente un aire. En estos días hasta cantaba: este gozo que yo siento ahora, solo Cristo me lo pudo dar. O sea, uno empieza a ver que ya no tiene esas cargas, ¿sí? Y nadie me puede quitar el gozo que yo siento ahora, ¿no? Sabroso. Sí, contento. Y ahora yo me veo haciendo videos allí para animarme, y veo que mi familia se divierte viéndome bobear también ahí en esos videos, y mucha gente expresa su gratitud a través de esas cosas que uno hace, ¿cierto? Y uno lo ve como sencillo, pero uno dice, bueno, soy feliz haciendo feliz, y yo estoy seguro que Dios es feliz viéndonos felices. Así que, mis hermanos y amigos, clamemos al Señor en esta hora: Señor, sálvame. Que sea ese el deseo de cada uno de nosotros, que sea ese el motivo de vivir en medio de esta crisis. Señor, sálvame. Y cuando levantamos las manos, el Señor va a extender la suya, y como Pedro nos va a sacar de las aguas. ¿Para qué? Para ir con nosotros a nuestra casa, para subir con nosotros a nuestra barca, y juntos ser un testimonio para que los demás, como dice el último texto, ¿sí?, al verlo se maravillaron, vinieron y le adoraron. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a tener ese discernimiento espiritual, para que en medio de esta crisis podamos saber qué es lo de Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Para que en medio de esta crisis podamos levantarnos y escuchar la voz de Dios que nos dice adelante. Para que nosotros podamos comprender que debemos tener una vida de oración disciplinada para agradar a Dios. Para que nosotros podamos comprender que cuando vengan las adversidades, el viento y las olas, es porque Jesús nos quiere alcanzar para continuar el camino con nosotros. Para que cuando nos estemos hundiendo en el agua y muchos nos critiquen, ¿cierto?, diciendo que éramos los más valientes y ahora somos los más cobardes, no, simplemente clamémosle a Dios: Señor, sálvame. ¿Sabes por qué? Porque la salvación solamente viene del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en rescate por ti, en rescate por mí, en rescate por toda esta tierra, que un día el Señor va a sanar. Humillémonos delante del Padre, humillémonos delante del Todopoderoso, que su Santo Espíritu nos fortalezca cada día y entremos en santidad. ¿Para qué? Para satisfacer la alegría de nuestro Padre al vernos también a nosotros felices. Es mi deseo y es mi oración que de aquí en adelante podamos nosotros glorificar a Dios, y te invito a que continúes en este espacio que se llama Del Púlpito a las Redes, para que el Señor nos siga bendiciendo y este tema puedas compartirlo también con aquellos que tú piensas que puede llegar a ser una bendición. Levántate y clama al Señor: Señor, sálvame. Hasta pronto, que Dios te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Bye.